Bendiciones, amados, que en este tiempo maravilloso de adoración, glorificando al Rey de Reyes, exaltando su nombre, bendiciendo al que vive por siempre. Bien, queremos bendecirte esta mañana, este tiempo de culto, este tiempo de palabra, este tiempo de oración, intercesión. Pero sabemos que es un día extraordinario, es un día no ordinario, sino un día especial del Señor para ti, para tu vida, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y el Señor está en el asunto, mi amada esposa, pastora, de que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Él quiere que tengas prosperidad. Él dice en su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor quiere esa prosperidad, quiere esa salud, quiere que nosotros seamos siempre, pero verdaderamente bendecidos en Cristo Jesús, conforme a su palabra. Bien, este es el tiempo de tu bendición, este es el tiempo de tu provisión, este es el día que ha hecho el Señor para ti, para mí y para ti también, pastora preciosa. Amén, amén. Entonces el Señor, Dios es bueno y para siempre, dice su palabra, que es su misericordia. Así que hoy recuerda esto, estás estrenando misericordias nuevas. Dale gloria por eso, dale gloria ahí donde estás. Levanta tus manos y dile, Él es el único digno, Él es el único santo, el único merecedor de tu exaltación, de tu adoración, porque no hay otro como Él. Digno y santo es Él, es el Cordero, el que venció en la cruz del Calvario. Así que dale un aplauso ahí al Espíritu Santo en tu casa. Abraza a tus hijos, si estás con tus hijos, si estás con tu esposo, tu esposa. Que el Señor tome el control de todo en este día maravilloso. Así que dile conmigo, gracias Señor por este día, gracias Espíritu Santo por dejarme vivir un día más, Señor. Hoy yo te doy gracias, Padre eterno. Mi corazón exalta tu nombre. Bendito eres, oh Señor Jesús. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, por mi esposa, por mis hermanos, por toda mi familia, gracias. Y sobre todo, gracias Espíritu Santo por vivir en mi vida, por ser mi dueño, mi Señor, mi Salvador. Amén, amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a compartirte un tema muy especial y que lleva por título la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Y hemos basado esta prédica en el pasaje que está en Marcos, apúntalo ahí por favor, Marcos 6, capítulo 6, del versículo 14 al 29. Bien, de él vamos a sacar muchos elementos importantes para referirnos a por qué es la importancia, a qué se debe que nosotros debemos de arrepentirnos y cómo debemos de vivir nosotros los hijos de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se dio la muerte de Juan el Bautista, por qué sucedió y por qué se dio, porque aquí se narran muchos elementos muy importantes que necesitamos conocer. También vamos a hablar un poco de Herodes, ¿verdad? ¿Quién fue este rey? ¿A qué rey se refiere? ¿Verdad? También eso lo vamos a conocer. Y porque el pasaje empieza diciendo que la fama de Jesús había crecido. Bueno, y eso lo vamos a ir comentando. Y se creía que aquí ya estaba muerto Juan el Bautista, pero se describe su muerte. Se describe cómo pasa esa muerte. Entonces se dice, que por qué Jesús tenía esos poderes, que seguro había sido Juan el Bautista el que había resucitado y demás hechos, pero eso te lo narramos. Sí quiero referirme un poquito a Juan el Bautista, y quizás porque este es el punto central de que nosotros vamos a
a tener esa convicción de por qué nosotros nos vamos a arrepentir, porque Juan el Bautista y Jesús mismo fueron los que predicaron muy firmemente con este tema del arrepentimiento, porque nosotros debemos de arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero sí, vamos a enfocarnos en esas actitudes de esos personajes, del rey, de los gobernantes de esa época, por qué había tanta corrupción, por qué se da y qué no debemos hacer nosotros. Entonces, bien, recordemos allá en Lucas 1:80 que dice que Juan había crecido, el niño se fortalecía, dice, en el espíritu, y estaba en lugares desiertos, y hasta el día de la manifestación a Israel, hasta el día que él se muestra a Israel. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista se levanta como un predicador fuerte, como un predicador radical, podemos decir así, que enseñaba la sana doctrina, que había sido enviado por el Padre para prepararle el camino a Jesucristo. Entonces él empieza a hablar conforme a la palabra de Dios y empieza a decir las cosas tal y cual eran. Entonces él se levanta con mucha energía predicando esto, y podríamos decir así, hasta que en su boca tenía como un látigo que fustigaba. Esa palabra fustigar, ¿sabe qué es? Reprendía con dureza o criticaba las acciones deshonestas, las acciones que no estaban alineadas a la palabra de Dios. Entonces él con el látigo de su boca hablaba la verdad. Entonces a eso no le gustaba a mucha gente, y menos a las autoridades, porque Juan el Bautista fue uno de los que se enfrentó hasta las autoridades, declaró y acusó públicamente y ahora lo vamos a ver, el delito, el pecado que tenía Herodes, el tetrarca, con la mujer de su hermano Felipe. Eso era un acto ilícito, pero él lo dijo. Entonces, solo para leer este pasaje, para tenerlo como referencia, y que no se nos olvide que Dios en este tiempo nos está mandando a hablar claramente lo que dice la palabra de Dios, y que realmente nosotros tenemos que entender que en este tiempo no podemos vivir a medias, no podemos vivir con un pie allá en el mundo y otro en la iglesia. No, Dios está llamando a un pueblo a santidad. ¿Qué dice la palabra? Que Jesucristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arrugas. Así que voy a leerte este pasaje y para que ya leamos el texto base y podamos describir todos estos elementos de los que te estoy hablando. Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días Juan el Bautista vino predicando desde el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una frase rema en la boca, repito, tanto de Jesús como de Juan el Bautista. Entonces prepara tu corazón, dispón tu corazón, porque el Señor te va a hablar hoy. Cuando el Señor habla es porque quiere que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, pastora amada, Juan el Bautista es un hombre que aparece en la escena profética, pero con un discurso, con una proclama, de reino. Él dice, él es el que primero empieza a decir: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces así le sacó un versículo donde dice: esto dice también generación de víboras. Así. Vimos el Señor. Claro, recordemos, como lo estaba resaltando, él lo decía claramente, pastores, que él no se guardaba nada, porque él venía, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y te voy a leer el verso 7 de ese Mateo 3, que dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado huir de la ira venidera? Entonces el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis, porque él sabía cuál era la intención también del corazón de ellos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre.
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero escucha el verso 10 que dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bendito sea el Señor. Hay una profecía que se da respecto a Juan el Bautista y ahí podemos ver el carácter del por qué es que él predica de esta manera, que nosotros debemos hacer lo mismo, tenemos que hacer lo mismo. Y eso está en Lucas 1. Lucas 1, versículo 76, puede ser. Está un poquito antes. El 76 dice: y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y ahí es donde dice el 8, el niño crecí y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. Pero ya Dios estaba anunciando que a través de él iba a dar conocimiento de salvación a su pueblo. El conocimiento de la salvación viene a través del anuncio del arrepentimiento, para que nosotros podamos entonces verdaderamente entrar y disfrutar del reino cielo. Así es, así es. En definitiva podemos decir, para pasar a leer ya el verso base de esta enseñanza, que por la autenticidad de vida de Juan el Bautista y su desprecio hacia todos esos compromisos sociales, él estaba en contra de la mentira, de la corrupción, del pecado, de todo lo que era e iba en contra de la ley, en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso él se gana, por decir así, el respeto de muchos, porque hasta el mismo Herodes, ahora lo vamos a ver, dice que le tenía respeto a él. Pero entonces, amados, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Que Dios primeramente envía a un profeta a preparar el camino para que nosotros caminemos en ese camino. Sabemos que Juan fue ese hombre al que Dios envía, prepara el camino, porque él mismo reconocía, pastor, Juan reconocía la majestad de Jesús, porque eso lo podemos ver escrito en su palabra en Marcos 1:7, porque él dice: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvados las correas de sus zapatos. Él exaltaba la grandeza del Señor, él preparó el camino. ¿Qué nos está diciendo hoy? Que esta palabra todavía sigue vigente y que Dios quiere que nosotros nos volvamos y reconozcamos, así como lo hizo Juan el Bautista, la majestad, la super grandeza, la eminencia de la soberanía de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Sabe? Hasta el mismo Dios, hasta el mismo Jesús habla también así mismo de Juan el Bautista. Él tiene una gran estima acerca de Juan y dice en Mateo 11:11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Está diciendo qué tremendo, qué personaje este, pastor, al que Dios levanta, y eso le repugnaba a las personas. Eso hizo enfurecer de hecho a Herodes y a la mujer de Herodes, que en ese momento era Herodías, y ahorita vamos a leer el pasaje, y hasta el punto de llegar a matar al pastor. Claro que sí, si quieres lo podemos vamos a leer el pasaje para que comprendamos cuáles son esos elementos que debemos de rescatar y poner nosotros en práctica, los que realmente nos van a convenir para nuestro arrepentimiento, para nuestra sanidad, para nuestra liberación, incluso, pastor, claro, porque hay mucha gente atada, mucha gente que está en una condición de pecado. Escuchemos, vamos por favor al texto base que está en Marcos
en Marcos 6, perdón, Marcos 6, del 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes, aquí vemos que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, dice la palabra, ¿verdad? Y está en paréntesis, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y juró todo, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bendito sea el Señor. Bien, aquí podemos analizar y ver cómo el Señor de antemano apercibe de cuando una persona no ha estado bien, está en pecado. Y la meta del Señor siempre será que nosotros escuchemos su palabra y que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y así entonces poder ordenarnos conforme a Dios, y que vengan de parte del cielo tiempos de refrigerio. En este caso sería de descanso, de paz, de reposo, de todo aquello que quizás por años y por tiempo nos ha traído vergüenza. Pero vamos a analizar estos pasajes, o este pasaje tan extraordinario. Este pasaje, amados, es como un preámbulo que conecta dos pasajes, que es cuando el Señor empieza a enviar a sus discípulos, o la primera vez que los envía, de dos en dos, a predicar el reino de los cielos. Dice que le da autoridad para que echen espíritus inmundos, prediquen, que salen enfermos, y ellos se van de dos en dos. No se habla de qué sucede con el Señor en ese momento, porque se han ido los apóstoles, y ya luego se encuentra, después de este pasaje, se encuentra la alimentación de los 5,000, y dice en el 6:30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que estaban y lo que habían enseñado. Entonces, ellos se van primero y hay un preámbulo ahí, y es donde entonces el Señor, de forma extraordinaria, nos introduce este pasaje maravilloso de cuando Herodes
toma cautivo, toma prisionero a Juan el Bautista por causa de lo que él estaba predicando, de lo que él estaba denunciando, de que este hombre estaba en adulterio. Entonces, el Señor nos expone aquí algo tremendo, que es que él, cuando escucha de la fama de Jesús, este hombre Herodes, lo que dice es que si será Juan el Bautista, que otros serían Elías, dicen ellos, y lo que realmente están ellos acá, o el Señor mostrándonos, es la identidad de Jesucristo. También nos va a mostrar este pasaje la clase de rey que tenía, en este caso, o reyes que tenía Israel en ese tiempo. Acá este Herodes es el rey o el tetrarca de Galilea. Entonces, es muy importante comprender también que cuando Jesucristo empezó a predicar es en el momento que Juan es encarcelado. Después de que él fue encarcelado es cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar. Eso lo vemos en Marcos 1:14. A ver si lo podemos leer, pastora, por favor. Marcos 1:14. Sea Cristo, santo es el Señor, Dios es bueno. Vamos saludando mientras tanto, pastor, ahí a los que están conectados. Sí, Señor, vamos a saludar, a ver. Por ahí está a los hermanos, gloria a Cristo. Marlencita, que nos acaba de decir bendiciones. Ana Ciña, Brita, dice Mari Gómez, Katy Bonilla, Katy, te bendecimos. Luisito Monge, Luisito, qué bendición, Elizabeth Ruiz, bendita. Paola dice, Paola Barbosa, gloria a Cristo, con la pastora preciosa, Paola, José Calero, Bacheli también, bendito sea el Señor. Graciela Marín, Erika Mel, Eriquita, mi prima, te bendecimos en el nombre de Jesús. Santa, Señor, Joseph, general, te bendecimos, general precioso. Un abrazo hasta Guatemala. Santo es el Gloria Señor. A Jesús. Y leemos la palabra de Dios en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Gloria a Cristo. Entonces vemos algo importantísimo. Jesucristo empieza su ministerio, empieza a predicar después de que Juan el Bautista es encarcelado. Ahí es cuando también él envía a los 12 apóstoles de 2 en 2 a predicar el reino, y también ahí nos va a dar a entender a través de estos pasajes lo que la gente pensaba de Jesús. Ellos pensaban que era, en el caso de Herodes, que era Juan el Bautista, dice que había resucitado, que estaba para nosotros, señores y señores, Dios Jesucristo, y este varón, este profeta, para él sería que es el Señor Jesús. Y también otros pensaban que era Elías, pero también nos enseña el tipo de rey que era y cómo se sentía el pueblo. Eso da pie para que cuando el Señor Jesucristo vea a las multitudes que vienen, donde él dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces vemos él que siente compasión ahí por el pueblo, por las ovejas, por la multitud. Realmente acá se nos muestra que el pueblo de Israel necesitaba un rey totalmente diferente. Pero para eso vamos a ver cómo era el rey Herodes. ¿Quién era el rey Herodes? Entonces, en el Nuevo Testamento hay varias referencias a Herodes, pero no es el mismo Herodes del que habla el Nuevo Testamento. Sí, porque tiende a confundirse, ¿verdad? Sí, entonces es muy porque importante creemos aclarar. que Herodes, por ejemplo, cuando Jesús nació, vinieron los magos, ¿verdad? Los reyes magos, y entonces Herodes, el que está en ese momento, le dice que le digan, que vayan a ver dónde está el rey que nació nuevo, el nuevo rey que será de Israel, y que le digan dónde está. Pero la intención de ese Herodes es matar
matar a Jesucristo. Y ese pasaje lo vemos en Marcos, ahí lo describe, Sí, pastor, bendito sea el Marcos Señor. 2, del 13 al 16, vamos a leerlo, para que diferenciemos, ¿verdad? Porque a simple vista, en la primera vez que yo lo leí, creía que era este Que era el Herodes. Yo mismo decía, pero Herodes. ¿por qué? Si Herodes fue cuando Jesús nació y ahora está todavía aquí. Todavía. Pero vamos a verlo. Ya Jesucristo con 33 años. Así es. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Ves? Aquí Santo. lo clarifica. Ahí se bien. muere Herodes. Ahí se muere un Herodes. Que Se este levanta no es que otro. muere, ese no es el grande. El grande. Que era pues, y el papá, entonces, de este otro Herodes. ¿verdad? Ahora se No levanta, tetrarca. sí, el hijo, porque era El hijo de él, ahorita lo vamos sí, a ver. Se llama Herodes tetrarca. Tetrarca. Porque el reino de Herodes el Grande fue dividido en Sí, 4 partes. Así es. Realmente 3 hermanos, Ujú. 3 hijos de él y una Antipa era Herodes Antipas Antipas. va a ser el tetrarca. Tetrarca era un título que daban los romanos a un rey o una persona que tenía un gobierno pequeño. Entonces por eso se le llama Un rango tetrarca. inferior, no era Sí, un y se le reinado, llama no era un tetrarca porque reinado. fue un sistema que hubo de dividir los reinos en 4 partes y darle a cada uno una potestad, un poder sobre esa 4ª parte. Entonces eran los hermanos de él, Arquelao, Antipas, Quelés y Felipe. Entonces, Antipas, que es este Herodes Antipas, que es el que está ya en el tiempo para la crucifixión de Jesús, a los 33 años, en el tiempo del ministerio de Jesús, era hijo de Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue el que, dijimos ya ahora, mandó a matar a los niños de 2 años allá en Belén. Y este otro es el hijo de Herodes Antipas. Entonces, cuando él empieza a reinar por causa del mandato de Roma sobre Galilea y Perea. Entonces, este hombre se le denomina rey, aunque verdaderamente él nunca fue el rey de Israel. Aunque él deseaba ser ese Él era tetrarca o rey de una parte, él deseaba ser rey. Entonces, él, aunque Marcos, el evangelista, lo describe como tal, nunca lo fue. Entonces, popularmente el título que él tenía era tetrarca. Ahora, cuando él oye de la fama de Jesús, por eso dijimos al principio que el pasaje anterior lo que habla es de que él había enviado a sus apóstoles, a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio y les dio potestad de echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Por un lado estaba la fama que Jesús tenía personalmente por los milagros, por los portentos, las maravillas, la palabra con poder y autoridad que él tenía, y también porque los discípulos de él habían ido a predicar el evangelio y habían también dado a conocer el nombre de Jesucristo, echando fuera demonios, sanando enfermos en ese nombre maravilloso. Esto hace que la fama del Señor entonces se aumente y por Claro eso es que que sí. se extiende. ¿Y por qué? Porque nosotros, pastor, Santo, somos portadores de su Amén. gloria, pero la gloria es de él. La gloria Tenemos es que de ser él. predicadores del reino de los cielos, gente que lleva salvación como tú, gente Amén. que lleva sanidad, que pone manos sobre los enfermos, que echa fuera demonios en el nombre de Jesús, que tiene el poder, que tiene delegado en sí el empoderamiento del reino de los cielos al tener la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y entonces poner manos, poder soltar una palabra, poder Amén. dar testimonio y traer también esa palabra de gloria que empezó a predicar el Señor Jesucristo, y luego primero Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y también los apóstoles. Amén. Arrepentidos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy importante recordar la palabra también que dice que nosotros somos embajadores de Cristo, somos embajadores, por tanto nuestro testimonio es muy importante, nuestro testimonio, la vida que nosotros llevemos es determinante para que la gente ya no nos vea a nosotros, sino que diga algo tiene ese hombre, esa mujer, algo tiene es diferente, porque su manera de hablar, su manera de comportarse, el testimonio que da, y esto tiene que ver, amados, con una vida de entrega y santidad, y una vida de arrepentimiento genuino, porque nosotros, si bien es cierto, cuando nos convertimos, cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, algo pasa en nosotros, pero de ahí en adelante tenemos una gran responsabilidad de cuidar ese testimonio, porque si Dios les había delegado a los apóstoles, los había comisionado para que en el nombre de Jesús echaran fuera a los demonios, sanaran a los enfermos, ¿sabes? Ese mismo poder actúa en nosotros hoy, porque Cristo nos ha delegado ese poder. Por tanto, tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, porque hoy en día, amados, y lo vamos a ver en el desarrollo de este tema, que hay personas, bueno, iniciando, vemos el caso de que el gobierno cómo estaba, el gobierno, la jerarquía, por decir así, los gobernantes estaban mal, empezando por el mismo Herodes, porque él tenía un pecado, y este pecado era visible, no era que era oculto, era un pecado visible, pero ahora nosotros como hijos de Dios tenemos con mucha más razón cuidar ese testimonio. ¿Por qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos, arrepentidos. Él está hablando, y cuando le dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, porque Juan el Bautista estaba viendo que el pueblo cómo se comportaba, que los oficiales cómo se comportaban, que los soldados cómo se comportaban, porque todos venían a preguntarle, Señor, ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? Y él le respondía conforme a la palabra. A los soldados les dijo, no extorsionéis. A los del gobierno, por decir así, les decía, ustedes no exijan más de lo que tienen que exigir, es decir, compórtense dignamente. Y sobre todo, él exhortó y reprochó el pecado de este rey, supuesto rey, porque era un tetrarca, ya lo dijimos, que él vivía una vida de adulterio, porque él tomó a la mujer de Felipe, y como Juan le decía, no te es lícito tenerla, entonces el odio de Herodías se encendió hasta el punto de matarlo. Sí, claro que sí. Tenemos que ver, es muy importante, cómo los discípulos llevaron un mensaje dándole la gloria a Jesucristo. Amén. Ellos extendieron eso. Hoy día muchas veces se habla de muchas cosas, pastora, pero no se le da la gloria al Señor Jesús. La parte más importante, ser cristocéntricos, llevar la gloria en todo momento, entender que todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Y a veces estamos un poco dispersos hablando de otras cosas. Bien, pero ellos ahora estaban llevando el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús está en potencia, y entonces pregunta Herodes, ¿será este Juan el Bautista, el que yo le conté, o será este Elías? Esa era la percepción del pueblo. Ahora, esta percepción no era la verdadera, aunque sí tenían ellos cierta razón en ver que era algo sobrenatural lo que estaba operando, porque efectivamente era el Hijo de Dios encarnado, el Dios de los cielos se había hecho hombre, y ahora estaba predicando a los hombres. Había venido a morar efectivamente en medio de nosotros. Amén. Ahora nos va a mostrar un rey totalmente diferente al caso de Herodes. Cuando él dice, este es el Juan, el que yo decapité, que ha resucitado. Entonces, cuando Juan el Bautista apareció en Israel, llamaba al pueblo para prepararle la venida al Mesías. Y a Herodes no le habían gustado las exigencias morales que predicaba Juan el Bautista,
y decidió silenciarlo, encarcelándolo primero y luego le quita la vida. Pero ahora estaba descubriendo algo muy importante, amados, que quitarle la vida a un siervo de Dios no anula la palabra. Quitarle la vida a un siervo de Dios no silencia la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje del reino. No va a ser posible. Cuánta gente criticando a pastores, cuánta gente criticando a la mamá, al papá, esos santulones, a los hermanos que les están marcando el derrotero de Cristo, diciéndole: arrepiéntete, salte de tu pecado. Mira qué interesante cuando Jesús dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos es metanoia, es cambien de manera de pensar. No es solo que nos dolamos por el pecado, porque está bien que haya remordimiento, pero tiene que haber un cambio en la forma de pensar, porque cuántas personas hay que están llorando el pecado una y otra vez, pero no lo dejan nunca. No cambian su manera de pensar, no deciden de acuerdo al reino. Entonces, con Juan el Bautista sucedió como ocurrió con Abel. Escucha bien, que dice la palabra de Dios que Abel, aún muerto, dice que su ofrenda por la fe aún habla de él. Aún hoy Dios da testimonio. Eso está en Hebreos 11:4. También lo podemos ver, pastora. Amén. Por favor. Perdón, ¿cuál? Hebreos 11:4. Hebreos. Tiene que ser por la fe. Por la fe, sí. Sí, bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Dios es Santo bueno, es el Señor. Dios es bueno y para Sí, siempre Padre, es su para misericordia. Para Amén. siempre. Leemos su palabra en Hebreos 11:4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Santo Entonces, es el Señor. quiere decir que aunque muera el siervo de Dios, aunque quitáramos a aquel hombre, aquella mujer, aquella sierva del Señor que estaban llamándonos al arrepentimiento, la palabra sigue viva. Amén. No se puede quitar la palabra que el Dios de los cielos ya ha establecido, y también a muchos les ha hablado de esta forma. Entonces, el Señor está percibiendo a muchas personas hoy, aún en la iglesia, en casa, a maridos, a esposas, a hijos, a hijas, a nueras, a yernos, a nietos, a nietas, a primos, sobrinos, hermanos, hermanas, que se arrepientan, que es tiempo de dejar aquel estilo de vida. Mira qué interesante. Herodes había prendido a Juan el Bautista por causa de Herodías, o sea, lo había tomado preso. Herodes se había casado primero con la hija de Aretas, el rey de Damasco, pero se divorció de ella para volverse a casar con Herodías. El problema es que Herodías era la mujer de Felipe. Este acto de inmoralidad mereció la denuncia firme de Juan el Bautista, y esto le acarreó a Juan el Bautista el odio de esta mujer Herodías. Era un odio asesino. Entonces es muy triste ver cómo esto mismo ocurre hoy en la actualidad en algunas familias, doloroso también en iglesias. El silencio, vamos a decirle, culpable de algunos creyentes que no dicen la verdad, que toleran el pecado muchas veces y no tienen la valentía de denunciar con la palabra de Dios tales actitudes. Algunos de nosotros hemos escuchado muchas veces de creyentes en las iglesias y de algunos líderes cómo ellos andan en infidelidades, pastora, y aún así hasta se divorcian de sus esposas y se vuelven a casar con otra hermana. Y estos casos son fuertes porque a veces no hay quien como autoridad de ellos les diga, o a veces hasta con hermanos con autoridad de la palabra, que sus comportamientos no son de acuerdo al Señor. Y a veces, pastor, bueno, cuando la gente está mal o está en este pecado, porque vemos la condición de este hombre, Herodes, una condición totalmente contraria a la palabra, aunque él temía, dice que él escuchaba a Juan,
y él lo escuchaba de buenas ganas, porque él se quedaba asombrado de las palabras que le decía, y por eso lo tenía escondido. Dice que la mujer siempre quiso matarlo, pero él lo escondía. Pero Herodes cae en su propia trampa, porque bueno, cuando es seducido, porque podríamos decir eso, y ahora más adelante lo comentas un poco, cuando esta muchacha sale, danza, entonces bueno, él se enlaza con los dichos de su boca y tiene que matar a Juan el Bautista. Pero el punto es de que la palabra de Dios, la palabra confrontativa, hace que se quiera hasta cometer este gran delito que hicieron con Juan, porque la mujer no aceptó nunca que ella estaba mal, porque ella sabía que si Herodes le hacía caso a Juan el Bautista, esto representaría la destitución de ella, ya no va a estar en el reinado, seguro por poder y demás ambiciones, ¿verdad? Como lo vemos hoy en día de muchos gobernantes o de personas que quieren el poder ilícitamente. Pero ahora lo vemos en el plano de lo que estábamos hablando, de la gente en la iglesia. Hay personas que se les dice las cosas y se enojan con uno, pastor. Se enojan. A veces cuando uno les quiere ayudar y hacerlos volver o encaminarse a un camino de rectitud, se enojan más bien y se apartan de la iglesia, o en otro caso no quieren escuchar o ponen un muro, hasta se van de las iglesias, pastor. Claro, porque es pero una condición también algo muy muy fuerte. importante, esto trae división familiar. Algunas veces mamá les está diciendo, mira, hijo, no estás bien, estás andando con esa señora o estás andando con ese señor, y eso no es de Dios, esa relación es ilícita, ese amigo tuyo no te conviene, es tiempo de que te vuelvas al Señor, o has tenido por mucho tiempo ese tipo de relación fornicaria, o adúltera, o lésbica, o homosexual, y es tiempo de que te arrepientas. Entonces, ¿qué sucede? Algunas familias están divididas por causa de que, como Juan el Bautista, cuando se le dice que la presencia, él irá delante de la presencia del Señor para traer salvación, donde está la presencia del Señor, vamos a hablar verdades, vamos a declarar con misericordia y verdad, le recomendamos que lo haga, pero es tiempo que nosotros empecemos a establecer las prioridades en el reino, y esta es la verdad. ¿Por qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero entonces, desgraciadamente, algunas veces se tolera el pecado, aún socialmente se tolera, y ha habido iglesias donde servía el matrimonio, pero por causa de las infidelidades de él o de ella, o tal vez en otras áreas, que no necesariamente sea en la heterosexualidad, o sea, entre un hombre y una mujer, porque también hay situaciones lésbicas, homosexuales, y entonces se tolera esto, y resulta ser que la gente se divorcia y hasta se vuelve a casar en la misma iglesia. Y nosotros tenemos que ser gente entendida de que el Señor es un Dios santo. Dios es santo, amado. Dios es amor. Pero hay una característica del amor que a la gente no le gusta, y es la justicia del amor. Porque, mira, qué interesante, pastora, cuando nosotros vemos el amor, la gente es muy romántica. Somos muy románticos. Ay, cómo lo amo, cómo lo amo, cómo le amo, cómo la amo. Y está bien que se ame, pero el amor es responsable. Entonces, para que un amor pueda continuar, se necesita justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo que se merece. Entonces, ¿cómo me caso si no tengo economía para poder sostener mi matrimonio? Y eso es lo que se llama la justicia del amor, o dentro del amor. Entonces, a algunas personas les gusta mucho la idea de estar juntos y de tener un idilio hasta sexual. El problema es, ¿será justo delante de Dios? ¿Será esto moralmente correcto delante del Señor? Entonces, nosotros tenemos que comprender que el Señor nos llama a denunciar el pecado, que no podemos callar, que necesitamos hombres y mujeres, que tú debes ser de la talla de Juan el Bautista, gente que dice la verdad, porque Marco nos dice que Herodes había encarcelado a Juan por causa de Herodías. Entonces, imagínate los problemas que tenían Herodes y Herodías como pareja.
por causa de la predicación de Juan el Bautista, por causa de la denuncia pública de Juan el Bautista. Probablemente tenían pleitos, porque ella sabía que si Herodes hacía caso a la palabra de Dios, ya no a la palabra de Juan. Nosotros somos el vínculo del Espíritu. Cuando soltamos la palabra de verdad, cuando denunciamos el pecado, entonces es Dios el que está hablando. Pero Herodías sabía, la esposa en este caso ilícita de Herodes, que si Herodes obedecía la palabra, tenía que dejarla a él. Claro, y ese era el problema. Y hoy en día tenemos que darnos, por eso arrepentimiento es, cambian de manera de pensar, es un cambio totalmente alineado a la palabra de Dios. Si hoy estás en una condición de pecado, en un área que te ha costado dejar, es mejor que hoy escuches al Señor, porque Dios nos está hablando, amados. Dios quiere rectitud y santidad, ¿sabes? Gracias al Señor, cuando nosotros hablamos, hemos tratado, ¿verdad?, de hacerlo correctamente de parte de Dios, porque tú lo dijiste, es Dios hablando, Dios, no somos nosotros. Y a veces, pastor, ¿te recuerdas en algunos casos que hemos predicado y que la gente dice, es que alguien le dijo al pastor, o es contra mí que está hablando, y se van de la iglesia porque digo, no, eso que está diciendo el pastor, alguien le vino con un chisme o algo, y es de mí que está hablando. Y amados, es el Espíritu Santo el que nos habla constantemente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros dejemos la antigua manera de vivir. Eso está en Efesios 4, recuérdate, del 22 al 31, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que con sus deseos engañosos, ¿sabes qué? Y vestidos, dice, del vínculo perfecto del Espíritu, del nuevo hombre, que es según Dios, creado a la imagen de Él. Nosotros hemos sido creados a su imagen, amados, y Dios dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces, y esto se practica, esto es un practicar y poner por obra la palabra, porque si nosotros no somos solamente oidores y no hacedores de la palabra, entonces no estamos haciendo nada. Pero nosotros hoy tenemos que cambiar, hacer un alto en el camino. Si estás pasando por una situación que dice, o estás en una relación ilícita, en una relación que no te conviene, o estás en algún negocio, o haciendo algo que está contrario a la palabra del Señor, es tiempo de que dejes ese camino y te vuelvas en santidad, en obediencia al Señor, porque Él quiere tu bienestar, Él quiere prosperarte. ¿Sabes qué? Porque lo leíamos, Dios nos manda a que nos esforcemos, que seamos muy valientes, que pongamos por obra la palabra, que no nos apartemos del libro, dice, de este libro que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la seguridad en Dios. ¿Sabes qué? Si tú vienes hoy y te arrepientes y le pides perdón al Señor, Él es todo misericordioso, Él es todo amor, Él es amor, en Él está el amor. Así que Él puede librarte, Él puede sacarte de esa condición, Él puede liberarte, ¿sabes? Con misericordia, con amor, Él te atrae a ti. Así que este es un llamado para que tú te vuelvas al Señor. Y si tú no conoces a Cristo, este es un tiempo para que lo confieses. ¿Sabes? El Señor no es una religión. Vivir en Cristo no es una religión. Es un estilo de vida. Vivir a Cristo es vivirlo, experimentarlo, es amarlo. Así que yo te voy a invitar en este momento que el Señor me dirige así. Si tú no has confesado al Señor como único y verdadero Salvador, inclina tus ojos ahí donde estás y dile: Señor y Padre Celestial, yo me humillo delante de ti el día de hoy y confieso mis pecados. Yo reconozco que he pecado, que he sido pecador, que he cometido contra ti, Señor, errores, faltas, pero hoy yo me arrepiento y vengo para que tú me perdones, Señor. Dice tu palabra que si yo te confieso con mi boca y creo en mi corazón
que Dios el Padre te levantó de los muertos, yo seré salvo. Así que yo te confieso hoy, Cristo, como mi verdadero, como mi único Señor, como mi suficiente Salvador. Y creo en mi corazón que tú fuiste levantado de los muertos por medio del poder que actúa en el Padre. Hoy yo te recibo, Cristo. Hoy yo quiero cambiar de vida. Ayúdame en esta situación. Yo sé que solo en ti está mi fortaleza, que en ti está mi esperanza, que tú eres mi castillo fuerte. Yo te recibo, Cristo, y te doy gracias porque sé que me has escuchado. En el nombre de Jesús te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En potencia, amén. Esa gracia divina para hacer las cosas que conviene a santos. Poder extraordinario sobrenatural del Espíritu Santo. Aleluya. Puedas ahora entonces aplicar una voluntad diferente, una decisión amén. Respecto a la vida y la vida eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Sí, Entonces Señor. tenemos que Herodes tenía preso a Juan el Bautista y él sabía que Juan el Bautista era un hombre inocente, íntegro, consagrado a Dios y al servicio de Cristo, pero dice que él le escuchaba de buena gana. ¿Por qué le escuchaba de buena gana? Probablemente él sabía internamente en su conciencia que Juan el Bautista no era como los otros aduladores, ¿no? y hasta como los religiosos, no. Él sabía que este era un hombre genuino, pero él también entendía que este hombre tenía una valentía extraordinaria porque se estaba atreviendo a decirle la verdad aún al rey. Pero aunque Herodes, oiga bien, les gustaba escuchar a Juan, esto no quiere decir que estuviera dispuesto a hacer caso a la palabra, no de Juan, sino de Dios. ¿Cuánta gente está dispuesta a escuchar, pero no obedecer? ¿Cuánta gente llega a las iglesias o ahora llaman los pastores o ven a través del internet palabra que saben que está golpeando ahí a su corazón, palabra que ellos están escuchando, pero no están dispuestos a obedecer? Entonces, en Juan el Bautista se cumple una palabra que dijo el profeta Ezequiel, y eso está en Ezequiel 32, 33, una palabra fuerte, muy fuerte. Dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y con el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, desgraciadamente, algunos ya se han acostumbrado a ese tipo de situaciones. Y entonces, la gente, miren, igual que la gente de Nazaret, pastor, la gente de Nazaret admiraban a Jesús, que había crecido ahí, sabían de su fama, sabían que él hacía milagros, sabían que él era alguien extraordinario, pero no estaban dispuestos a obedecer su palabra. Él lo admiraba, pero lo rechazaron también. ¿Cuánta gente en casa hoy ama a su mamá, ama a su papá, ama a su hermano, que saben que son hombres de Dios, que saben que son hombres genuinos, que saben que son personas que están al servicio del Dios viviente, y les escuchan, pero no quieren obedecer la palabra que Dios está dando a través de ellos? ¿Cuántas personas que hasta los admiran, que les dicen: no, yo sé que tú eres pastor, no, yo sé que tú eres anciano, eres un diácono de la iglesia, un servidor de la iglesia, sabemos que eres una mujer tremenda de Dios? Ella es la que ora, hasta lo presenta, ella es la que ora, ella es la que intercede. Mire, esta yo creo que es la lámpara de la casa, porque esta es la que pasa todo el tiempo intercediendo y clamando por nosotros. Este profeta, pero no obedecen a la palabra, como Herodes. Entonces, Herodes se encontraba en una encrucijada, se batía entre dos pensamientos, como muchos hoy, que se debaten entre esos dos pensamientos. Respetaban a Juan, escuchaban a Juan. Algunos respetan las cosas de Dios y les gusta escuchar la palabra, pero les falta decisión para terminar con las relaciones ilícitas y pecaminosas que están llevando
con una mujer que no es la suya, con un hombre que no es el suyo, o con personas que le están arrastrando al pecado, Amén. en el narcotráfico, en el contrabando, en la mentira, en el engaño, en el cohecho, atados, ligados a personas que ellos saben que están en pecado, que saben que les es ilícito vivir de esa manera. Entonces, en realidad el caso de Herodes es un ejemplo clarísimo de lo que sucede hoy con mucha gente en este tiempo. Escuchan la palabra y les gusta, pero encuentran que sus pasiones pecaminosas o vicios les gustan demasiado, sus placeres, para abandonarlos, y se debaten constantemente entre su conciencia y sus pecados, sin tomar nunca la decisión correcta. Sí, claro. Pastor, yo quisiera que leyéramos un momento, si es posible, Juan 3:18 al 21. Amados y amada, Dios te está apercibiendo en este tiempo. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Santo dice, porque es el todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es. Entonces, ¿cuánta gente en esa posición hoy que les gusta oír palabras, que admiran aún a la gente de Dios, pero no quieren obedecer la palabra? Y sabes que algunos le atribuyen esa palabra al hombre. Y es algo muy importante, ¿verdad? Que yo siempre lo digo y lo estoy predicando, que es Dios con una intervención divina en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que tomar la decisión y realmente saber que si queremos seguir a Cristo, que si queremos vivir una vida rectamente, porque sabemos que humanamente nosotros no podemos, pero el gran poder que actúa en nosotros, que el poder de Jesucristo actúa, Él es el que nos va a ayudar a dejar, a soltar aquello que no nos conviene, ¿sabes? Dios le habla a mucha gente de una u otra manera y a veces la persona no quiere obedecer, amados, y hasta el punto de que Dios le viene advirtiendo, y hemos tenido casos y ministrado casos, que Dios le viene advirtiendo, le viene hablando por diversos medios, de diversas formas, y la persona hasta que llegó a un punto cuando ya se vio descubierto y que realmente ese pecado oculto que estaba ahí tuvo que salir a la luz y el daño fue mayor. Así que cuando Dios nos habla, por eso es que tenemos que escuchar, no solo ser oidores, dice de la palabra, y oidores y sino olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque amados, es fuerte cuando la persona se haya ya descubierta, tal vez ya al límite, cuando quizás ya Dios le había hablado una y otra vez, y porque Dios es misericordioso, Él quiere que nos restauremos, Él quiere a sus hijos, que sus hijos sean santos, que sigan por la línea correcta, pero es fuerte ver casos cuando ya la persona ya ha sobrepasado el límite y realmente se ha excedido en tales pecados que está experimentando hasta divorcios o pérdidas familiares enormes, devastados, tocando fondo, cuando tuvo la oportunidad de haber escuchado a Dios, porque lo has dicho una y otra vez, es la voz de Dios la que escuchamos, no es la voz de un hombre. Dios nos usa, Dios usa a sus profetas, Dios usa a sus siervos y también en su palabra está escrita, pero hoy tienes que tomar una decisión en tu vida. Si estás pasando una situación así y quizás es muy reiterativo, pero escucha la voz de Dios ahora que es tiempo, porque cuando venga ese mal momento, como lo hemos visto ya nosotros en muchas personas,
amados, es muy doloroso. Así que Dios es bueno y yo sé que tú eres un hijo, una hija de Dios y Dios te está hablando en esta mañana. Así que tienes que darte a ese cambio, a aceptar. Herodes no aceptaba, él sí, por un momento sí decía que Juan era bueno, que Juan era justo, pero él no quiso en su corazón hacer la voluntad de Dios, porque él quería más el pecado, él quería más a esa mujer, porque quizás esa mujer también hasta lo manipulaba, ¿verdad? También no era buena, ella rechazaba, ella totalmente, todavía Herodes decía que escuchaba a Juan de buena gana, pero esta mujer lo aborrecía. Desde que ella escuchó de que Juan reprendió a Herodes por este pecado, ella le aborreció hasta tal punto que llegó a influir en el hombre para que mataran y decapitaran a Juan. Las debilidades, poder descubrir las debilidades. Vemos que Herodes se presenta como un hombre poderoso y astuto. Sin embargo, la Biblia nos dice que era un hombre débil, gobernado por pasiones, lascivia, lujuria, incontrolable para él. Dentro de él no podía controlar esto. Ya hemos visto cómo él cedió ante la presión de Herodías y encarceló a Juan, a pesar de que sabía que estaba cometiendo una injusticia. Pero luego va a haber un evento que va a marcar la vida de Herodes, de Herodías y de la hija de Herodías, que históricamente se le conoce como Salomé. La Biblia no la menciona de esa manera, pero cuando él la ve danzar a ella, y él está en su cumpleaños, y entonces puede ser que por recomendación de la madre probablemente había visto alguna lascivia de él hacia su hija. Ella estaba dispuesta como mujer manipuladora a permitir que su hija danzara delante de su marido, que sería el padrastro y tío de su hija. Pues esta era de Felipe, era hija de Felipe, de su primer matrimonio con Felipe Herodías, y el cual era hermano de Herodes. Entonces ella danza ahí sensualmente de una forma provocadora, y entonces Herodes se deja llevar por su lujuria hacia ella, y en medio de esa noche de fiesta y alcohol, encendido por la pasión incontrolable del momento, rodeado de notables invitados, cuánta gente de la misma manera, pero mundanos y sin Dios, hace alarde de la generosidad que él tiene, con un doble sentido que más tarde lamenta, porque en Marcos 6:23 dice: y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Entonces, por poner por garantía su palabra, para obtener luego un placer, porque probablemente él dijo de esas palabras que él le dice a esta mujer, a la hija de su mujer, de su esposa, solamente le encontramos en la Biblia cuando un rey, el rey Asuero, se las dice a la reina Esther. O sea que este hombre la equipara como una reina. Estas palabras quizás solo se las pudo haber dicho a su esposa, pero él se las dice a la hija de su esposa, por la lujuria que siente con ella, y entonces empeña su palabra en garantía por esto. Entonces la palabra de Dios dice: con los dichos de tu boca has enlazado tu vida, y en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Finalmente él va a cometer un crimen al dar muerte a Juan el Bautista. ¿Por qué crimen? Porque no le hizo un juicio justo. Él lo apresó por causa de que Juan denunciaba el adulterio, y asimismo lo mata sin ninguna justicia, lo mata sin ningún juicio, simplemente porque fue llevado al calor del momento. ¿Cuántas personas ya han pasado por eso como Herodes? Empeñaron su palabra, le dieron palabra a una mujer o a un hombre de amarlo siempre, sabiendo que es ilícito lo que están haciendo, sabiendo que es bajo normas inmorales y no morales delante de Dios, que están ofreciendo cosas aún en relaciones lésbicas, homosexuales, fuera de la voluntad de Dios, entendiéndolo. Hablamos de gente aún cristiana que está sirviendo, pero que sabe que moralmente están mal, que saben que no tienen ahora el respaldo divino de la palabra para poder estar haciendo lo que están haciendo, y que se deberían de someter a una restauración y a un verdadero arrepentimiento. Entonces,
aquí el evangelista Marcos nos quiere que entendamos que detrás de todo ese porte real que tienen algunos, verdaderamente, como Herodes, son gente débil, esclavos de todo tipo de pasiones. Y esto sigue siendo así ahora en el mundo moderno. Las noticias nos dan testimonio todos los días de lo que sucede con los héroes, los artistas de Hollywood para muchos, aún en la política, y aún ciertos hombres o mujeres de mucho poder económico en el mundo, pero que su vida moral no es una vida conforme a Dios. Entonces, nos recuerda constantemente esto que está haciendo, y la finalidad del evangelista es que nosotros podamos contrastar, ver cómo es un rey humano y ver cómo es el rey de los cielos, el carácter de Cristo con sus obras, con su santidad, con su forma tan diferente de actuar, porque este hombre con esa lascivia, con todas aquellas pasiones encontradas y esas pasiones pervertidas que él tenía dentro de sí, traería consecuencias terribles para su familia o para su mujer Herodías. Esta mujer, una mujer manipuladora, y en el caso de Salomé, una muchacha sin identidad que dejó que su madre la manipulara. De hecho, ella va y le pregunta, cuando él le dice que le daría hasta la mitad del reino, le dice, espérame un momento, y va donde la madre y le pregunta, y la madre es la que le dice, pídele la cabeza de Juan en una charola o en un plato. Y entonces ahí se nota que ella no tenía identidad. Ella participó sí en cuanto al carácter de maldad de su madre, en la manipulación de aquella que no estaba dispuesta a ensuciarse las manos y que iba a manipular a otra gente para que entraran en esas abominaciones y esas iniquidades tan grandes, marcando así su familia. Pero entonces este hombre que parecía rey, este hombre que parecía ser un hombre poderoso, realmente era un hombre débil. ¿Cuántas personas necesitan hoy obedecer a la palabra de Dios, ser fortalecidos en el poder del Espíritu Santo? Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es, escucha bien, tener la revelación, ser santos, porque yo soy santo, y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén, amén. Esta palabra, bueno, esperamos que la atesores en tu corazón, sí, y que dispongas tu vida para ese cambio. Sí, si ocupas ayuda, primeramente sabemos que es el Señor el que te puede ayudar, sí, y pídele al Señor que te dé dirección para que puedas ir donde el pastor, una persona que te guíe, te ayude, porque realmente a veces es bueno pedir ayuda. Sabemos que Dios, repito, es el que está atento a lo que nos pasa. Él sabe todo cómo está nuestra vida. Así que, pero si tú tienes, contactar también estamos para servirte. Así es, también estamos para servirte. Te vamos a ayudar en el nombre de Jesucristo. Porque es muy importante que busques ayuda, la verdad. Refúgiate en el Señor. Esto no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios, por la fortaleza. Dice su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay nada que tú no puedas hacer que Dios no te ayude. Dios siempre está pronto para ayudarte. Él, si tú clamas a Él te responderá. Así está escrito, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es, te educaré. Tenemos que ser educados por el Señor, tenemos que ser sensibles a su espíritu, ¿sabes? En este tiempo que estamos viviendo, en esta crisis mundial, Dios está advirtiendo a su iglesia que se prepare, porque la venida de Jesucristo está cerca, y tú escucharás esto más todavía de una manera intensificada, porque Cristo está a las puertas. Así que prepárate, deja el pecado, deja de vivir una doble vida. Si estás en una unión con una relación ilícita, con una persona que no estás alineada a la palabra, pues busca ayuda y trata de ordenar tus pasos a la palabra, porque Dios te va a ayudar. Y disponte a amar a Dios, que eso es lo más importante. Si tú dispones en tu corazón
y dispones, como lo hizo Daniel y sus compañeros, a no contaminarse con la comida que había ahí en Babilonia, tipo del mundo, entonces tú no te contamines. Si llegan personas a hablarte palabras que están desalineadas a la palabra de Dios, entonces tú puedes rechazarlo. Hoy tienes la oportunidad que Dios te está dando de rectificar, de vivir una vida diferente. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos con toda bendición, y que en este momento levanta tus manos ahí donde estás. El Señor Jesucristo te fortalezca en tu ser interior. Si hay algo que tienes que acomodar en tu vida, que este sea el tiempo propicio, que este sea el tiempo adecuado para que tú puedas volverte al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a cada persona, Padre, porque tú sabes cómo están viviendo. Si hay personas, Señor, que están viviendo una vida de pecado, están en relaciones ilícitas, están atados a vicios, a pornografía, a tabaquismo, homosexualismo, lesbianismo, llámese como se llame el pecado, Señor, o la atadura en su vida. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que los liberes, Señor, que los toques, Padre, que tú sanes sus heridas emocionales, que toques su ser interior, que sean fortalecidos en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros les bendecimos y declaramos sobre sus vidas, Señor, tu cobertura, tu protección, Padre Santo, pero sobre todo que ellos tengan una revelación de tu palabra, que ellos tengan una revelación de tu espíritu, por parte de tu espíritu, que les hables, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Y oramos, Señor, por Gianna Marín, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por Ceci Amparo Arroyo, por Eduardo Vázquez y Isaac, Padre Santo Ducán, Gustavo Soto, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Carla Suárez, Eduardo Vázquez, Padre Marlen Araya, en el nombre de Jesús, Carmen Naranjo, Padre Santo, sé con ellos ahora, Padre Santo, que ellos reciban de ti, Señor. Mari Gómez, Padre Santo, Senia, Señor, Senia Cerda, fortalécela. Fortalece su ser interior. A Justin, Padre, oramos por él, por su esposa, Señor. Luis Monje, Padre Santo, allá en Cañas, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Por Glenda, Padre de Leal, Padre Santo. Glenda, levanta a los ánimos, Señor. Fortalécela en el espíritu. La has levantado como una mujer valiente, muy esforzada. Sandra Sandoval, Señor, en el nombre de Jesús, a su hijo, a su esposo, fortalécelo en este tiempo. A Eldra Mena, Señor, guárdala, Padre, protégela, Señor, Padre, fortalécele cada día en su trabajo, límpiala, cúbrela, Padre, protégela de este virus, Señor, que todo, Padre, las personas que trabajan en esta área de salud sean guardados y fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre Santísimo, en este tiempo por Mama Elsa, Señor, allá en Nicaragua, familia Anita Valdivia, Señor, Juan Pablo Valdivia, Señor, Pablo, Juan Carlos, Señor, sus esposas, sus hijos, Señor, Paola, en el nombre de Jesús, Álvaro, Padre, enviamos palabra de sanidad al cuerpo de Mama Elsa, declarándola sana por la llaga de Cristo, y a todos los que están enfermos con dolencias, con inflamaciones, que ahora fluya con poder tu palabra, Señor, sanando. Tu palabra dice que tú cargaste sus enfermedades, sufriste sus dolores, que el castigo de la paz de Dios fue sobre ti, y por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Bendecimos, descubrimos con la sangre de Jesús. La palabra de Dios dice: veré la sangre, el heridor, el destruidor, el ángel de la muerte, pasa de lejos. Ese COVID-19 no toca tu vida, no toca tu casa, no toca tu familia.
vienen bendiciones, viene provisión de lo alto, que la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu pensamiento, tus emociones en completa paz en Cristo Jesús. Les amamos y vemos próximo programa, Cristo Jesús, próximo culto, no sin antes decirle, voz en cuello, gloria a Dios, bendito el Señor. Amén. 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 Ven, Y amén. amén.